Bienvenido, Carlos, una vez más a este espacio. Al contrario, un placer para mí, Agustín, estar con ustedes y con tu público, que nos ha seguido tanto en directo, luego en los YouTube. Y como vos decías, si hay preguntas, con mucho gusto las voy a contestar. Bueno, excelente. Mira, te propongo que empecemos viendo juntos el video de la Casa Blanca donde la vocera se vuelve a referir a el tema Venezuela y vuelve al mismo concepto que ya está en marcha, que es el concepto Maduro no es el presidente de Venezuela, es el líder de un cártel de narcos. Escuchémosla. It's much more that is needed to simply counter narcotics operations. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts. And the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country. And it is the utmost responsibility of this president and this administration to prevent the illicit flow of drugs into our country and to protect citizens from those deadly poisons. Es muy interesante, Carlos, cómo justo la parte clave de la narrativa ella tiene que bajar la mirada para leer porque lo tiene escrito. Al inicio y al final ella improvisa, pero el momento clave de esta locución debe leerlo para no errarle ni a una sola palabra, ¿no? Bueno, que claramente le escribieron en el Salón Oval esa línea. Ocurre poco, esta mujer tiene mucha facilidad de palabra, pero cuando tiene una instrucción concreta ya pasó en el caso Irán. Tú recuerdas cuando estaba el tema de si se iba a tomar acciones militares contra el enriquecimiento de uranio, la frase fue muy parecida a esta. Vamos a hacer todas las acciones necesarias, decía en ese momento ella, para impedir que el régimen iraní tenga posibilidad de acceder a una bomba nuclear. Yo tengo algunas novedades para el público y para vos que creo que les van a sorprender. Primero, mi contacto me dijo que hoy estaría ubicándose en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Él ha ido a visitar varias veces en los últimos días, pero ahora se instalaría durante el día de hoy. No sabemos, pero yo imagino que es para hacer un seguimiento en la pantalla gigante que el Comando Sur tiene de este tipo de operaciones, o el Comando Centro en el caso de Irán, para ver. Yo he estado en su momento en Roma en una instalación de estas características. Ellos tienen en tiempo real, aquella fue durante la guerra contra Saddam Hussein por Kuwait, tienen un momento de todo el planiferio que está en operaciones. Vos ves los aviones volando, los barquitos andando. Bueno, imagino que eso fue a ver, Marco, para ver cuánto tiene ya del dispositivo en la zona. Segunda novedad que me dicen es, luego de eso va a viajar a Ecuador y a México, porque va a comenzar el secretario de Estado a hablar con los líderes de la región para informarles que esta es una operación contra delincuentes y, en consecuencia, que Estados Unidos no acepta el exilio. El exilio es para dirigentes políticos perseguidos. Estos son narcotraficantes que tienen pedido de captura. Y me aclararon que las personas que tienen que capturar son 5, 4 hombres y una mujer. Y que saben perfectamente día a día dónde están, y además que van a impedir por tierra, aire y mar que salgan de Venezuela, pero si van a otro lado también los van a ir a buscar ahí. El tercer tema vinculado a esto, y ya dejo para tus preguntas, es que la decisión de Estados Unidos está absolutamente vinculada a
todo lo que veníamos explicando, pero que vale la pena reiterar. Los líderes de la región que laven dinero de estos narcotraficantes, por ejemplo, está la sospecha sobre Cuba, o que protejan a estos narcotraficantes, está la sospecha sobre Nicaragua, y la última sospecha, y luego hablaremos seguramente, es Petro. Petro crece como una sospecha en la estructura de intervención contra las drogas porque parece ser el más cercano a Maduro de todos los líderes de la región. Qué interesante la información y qué interesante la cuestión del exilio, porque precisamente esa fue la encuesta que nosotros hicimos en nuestra última transmisión. De hecho, Daniel, si tenemos los resultados en algún momento, me gustaría que los pusiéramos en pantalla para que la gente sepa cuánta gente votó y cómo fueron esos resultados. Pero digo, qué interesante, porque las opciones que nosotros poníamos era, ¿dónde lo querés a Maduro? ¿Exiliado o lo querés preso? Ahí está, mira, votaron 65.000 personas. La verdad que impresionante el impacto de esta encuesta. 97% lo quiere preso, 3% lo quiere exiliado. Pero ahora ya sabemos que Estados Unidos no va a permitir que esta gente termine siendo exiliada. Ahora, hablaste de 4 hombres y una mujer. O sea, ¿te animás a arrojar nombres de los que vos sospechás que podrían ser esas 5 personas? No, la verdad que no, pero seguramente muchos de nuestros seguidores venezolanos deben saberlo mejor que nosotros, porque ellos conocen perfectamente la cúpula de esa estructura. A mí lo que me aclararon es que es un error pensar que esta es una operación solo para capturar a Maduro, sino que hay en la mira un conjunto de gente, pero ese conjunto de gente, si entrega a estos 5, sí ellos podrían irse. Ok, estamos caminando hacia las 10.000 personas en vivo mirándonos. La gente que nos está mirando puede ayudarnos a llegar rápidamente a los 10.000 si nos apoyan con me gusta, si comentan en el chat y sobre todo aquellos que se animan a mandar su super chat o enviar membresías del canal como regalo. Eso siempre dinamiza muchísimo el algoritmo de YouTube, con lo cual les estaríamos muy agradecidos. Carlos, habías mencionado un viaje de Marco Rubio a países de la región. Ya está saliendo en prensa hace algunas horas que Marco Rubio visitará México y Ecuador y que parte de la agenda, sí, exactamente, parte de la agenda es inmigración y narcotráfico. Sí, estamos, digamos, siempre a la vanguardia con la información. A ver, ¿por qué México y Ecuador? Por un lado, Ecuador tiene un presidente que es aliado a los Estados Unidos, Daniel Noboa, pero en el caso de México hay un partido político seriamente acusado de también tener vínculos con el narcotráfico, o sea, Morena. Quien hoy está a la cabeza de Morena es Sheinbaum, que no ha tenido muy buena relación con los Estados Unidos en lo que va de gobierno, a diferencia de López Obrador, que supo llevarse un poco mejor con Donald Trump. ¿Por qué eligen México y Ecuador? No debe ser por variables políticas, supongo que es precisamente por la actividad narco de estos países, ¿no? Mira, yo pregunté por México porque me extrañó, al igual que te extraña a vos. Ecuador es un aliado, tiene un conjunto de países aliados Trump en América, y Ecuador y El Salvador son importantes, y obviamente la Argentina de Milei, nuestra Argentina, es el más grande en materia de tamaño económico y de personas en el continente que apoya a Trump y que está, luego vamos a hablar sobre la alianza de Milei con Trump, que se va afianzando también en este tema. Pero yo pregunté por México lo mismo que vos, y me dijeron, no sabemos lo que va a hablar el secretario de Estado, pero suponemos que va a hablar de que quieren que le extraditen determinados líderes de cárteles mexicanos que aparecen en esta investigación. ¿Por qué? Porque esta investigación se acelera con las declaraciones del Mayo Zambada. El Mayo Zambada, ya lo hablamos hace 2 días, fue condenado, 15.000 millones de dólares de condena. Y yo repito esto muchas veces porque me ha pasado hace 24 horas en la televisión pública, el periodista muy conocido en la Argentina, Andino, me dice, pero
¿Está bien la cifra? Sí, son 15.000 millones de dólares y obviamente condenado hasta que se muera en la cárcel. Ahí nos gustaría tener al resto de estos venezolanos y algún día por ahí al líder de Cuba, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que te decía de mi interlocutora, me dijo, no sabemos, pero imaginamos que tiene que ver con armar un conjunto de extraditables. Armar un conjunto de extraditables y también habrá, supongo yo, es una suposición, digo, si cierran las rutas venezolanas del narcotráfico, muy rápidamente los narcos deben ingeniárselas para armar nuevas rutas. Y Ecuador y México son zonas muy calientes. México desde hace mucho tiempo ya, lamentablemente, pero Ecuador desde hace algunos años también se ha vuelto un lugar de paso de la cocaína colombiana fundamentalmente. Miremos Honduras. Miremos Honduras. Agustín, yo esta noche voy a estar con la televisión de Honduras, donde tenés muchos admiradores. Para Honduras me voy a guardar alguna novedad para cuando hable con ellos esta noche, pero realmente Honduras es otro país que está muy en observación. Y hasta ahora el Departamento de Estado no quiso hablar de Honduras porque está en un proceso electoral. Sí, van a haber comicios el 30 de noviembre, si mal no recuerdo. Carlos, si volteamos la mirada hacia Argentina, nos damos con un reciente atentado contra el presidente Javier Milei, presidente que en la región, yo diría, es el más decidido enemigo de Nicolás Maduro. Me gustaría que tratáramos de conectar estos temas, pero antes veamos un clip donde Javier Milei tiene expresiones sobre Maduro en un CIPAC que fue en Brasil. Esto que vas a ver ahora se dio en Brasil el año pasado, si mal no recuerdo. Vamos a escuchar las declaraciones de Milei. Alguna duda, vayan a ver cómo viven las familias de estos adalides del socialismo del siglo XXI. Vean cómo vive la familia de Maduro. Vean cómo viven los hijos de algunos de los de su propio país. Son todos multimillonarios que viven como si hubieran inventado a Google. Por eso, ellos perdieron el derecho a hablar de justicia, y no solo por todas las atrocidades que cometieron o avalaron, también porque tienen fundamentalmente una comprensión equivocada de qué es la justicia. Porque saben que cuantas más regulaciones y restricciones tiene una sociedad, menos justa es. Cuanto más le confisca el fruto de su trabajo a través de impuestos a quienes producen, menos justa es. Cuanto más burócratas tiene un Estado abocado a la tarea de mirar con lupa lo que hacen los ciudadanos y pasarse los días buscando nuevas formas de arruinarle la vida, menos justa es esa sociedad. Estas fueron las declaraciones. Sí, adelante. No, te decía que claramente esto es una demostración del presidente argentino de su sintonía en este tema de Venezuela. Y yo quiero contarles a los televidentes argentinos y extranjeros que Milei es un blanco. Los sicarios quieren matarlo a Milei. Los sicarios de Maduro quieren matarlo a Milei. Vos mostraste, creo, en tu introducción la foto de un atentado en una gira política muy reciente del presidente argentino, donde se ve volar un tremendo ladrillo, que hay que compararlo con la cabeza del presidente para que ustedes vean que si eso le pega a cualquiera de los que está ahí, lo mata o lo deja en una situación realmente muy complicada. Pero la gran pregunta... Justamente está en pantalla la foto para que la gente mire lo que está en el círculo amarillo, es el tamaño de la piedra que volaba hacia la cabeza de Javier Milei. Sí, es un adoquín que el municipio sacó, una gran cantidad de adoquines que sacaron de una calle que está para ser asfaltada, y los adoquines quedaron justo al lado donde iba a pasar la caravana del presidente argentino. Este es un municipio que se llama Lomas de Zamora en la Argentina, que es conducido desde las sombras por un personaje muy oscuro de la Argentina, que fue motivo de un inmenso escándalo porque fue con una señorita a España en un yate llamado Bandido y gastó fortunas, mientras el pueblo de Lomas de Zamora es uno de los que peor vive en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, son estos personajes locales que están todos muy vinculados con Maduro. Cuando aparezcan las listas de los diversos líderes que
tienen Maduro y Cabello. Maduro y Cabello tienen una doble contabilidad de a dónde mandan la plata negra, y todos queremos saber en los diversos países del continente qué recibió Díaz-Canedo, qué recibió Cristina Kirchner, qué recibieron estos personajes menores que son una especie de coro constante, qué recibieron algunos periodistas que dicen cosas infames. Me parece que por eso yo soy de los que sostiene que está muy bien que a este hombre lo lleven preso y cante, ya que no, en lugar de escuchar el pajarito que decía que escuchaba de Hugo Chávez, que él sea el pajarito cantor, que nos cuente a todos los latinoamericanos qué pasa en nuestras tierras, qué pasó con Evo Morales, cuánto lo financiaron a Evo Morales, cuánto financiaron la campaña del actual presidente de Colombia, por qué hay tanta lealtad entre el presidente Petro y Maduro cuando no existe lo mismo con Lula, porque claro, México y Brasil están fuera de la necesidad de tener plata directa, pero creo que todo esto es muy importante. Y les comento a los que sigan esto desde la Argentina que hay que tener mucho cuidado el próximo jueves, porque el próximo jueves juega en la Argentina y Venezuela. Va a haber, desde ya les adelantamos, un control absoluto de las personas que ingresen desde el exterior a ver este partido de fútbol tan importante. El secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neifer, ya ha cursado una alerta al respecto para los que ingresen. Obviamente, Patricia Burri, nuestra secretaria de Seguridad, está muy, muy atenta a lo que esto ocurra, y también hay que estar muy atento a lo que ocurra durante el partido, porque esto lo saben los argentinos, no se sabe afuera. 3 días después se vota en la Argentina. Claro, partido Venezuela-Argentina, qué timing que tiene el fútbol con la política en este caso, impresionante. Hablando del amigo de los pajaritos, de Nicolás Maduro, te quiero mostrar, Carlos, otro video que recuperé para esta transmisión, en el que Maduro se refiere a Milei y su alineación con los Estados Unidos. Vamos a ponerle play. La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. A Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo. Era la joya de la corona. ¿Cómo se dice en inglés? La joya de la corona. The crown. Jewel. The crown jewel. The imperialist. United States of Europa. Están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada. Por donde salga, saldremos. Como la quieran, la queremos. Somos guerreros y siempre nosotros venceremos en las circunstancias que nos toque. Sabía que este es muy video divertido, es muy divertido. Es muy divertido, además, viendo como no le sale el inglés, habló como un norteamericano que intenta hablar español. Realmente es un personaje de opereta. Es impresionante. Me cuesta no salirme de mi rol de analista respetuoso de la realidad. Sobre esto solamente un comentario importante, ¿no? En realidad nadie le impone a Venezuela un presidente. Los venezolanos votaron a un presidente y él no reconoció la votación, y al no reconocer la votación, lo que se produce es que hay un presidente legítimo afuera y un usurpador adentro. Y el otro tema que tiene mucho que ver, yo no sé si tu producción tiene a mano la relación con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, acá está, mirá. Porque la expresidente de Argentina condecoró a este salvaje con la Orden del Libertador General San Martín, que es la orden más prestigiosa que tiene nuestro país para condecorar a alguien, ¿no? Qué interesante y qué práctico sería que alguien le quite la Orden del Libertador General San Martín, al menos no la joya que se la llevó, pero como se lleva él todas las joyas,
todo el mundo Sí. sabe que le gusta juntar oro y diamantes, pero sí que le saquen la calificación que implica ser un libertador de América a quien hoy es el explotador de sus pueblos. Y esta foto también explica muchas cosas que vamos a ir viendo cuando el pajarito Maduro cante. Qué sintomática la foto, ¿no? Porque una de estas dos personas que vemos ya está presa. La otra Claro. todavía está en libertad. La otra todavía está en libertad, apropiándose de toda una nación, pero si Dios quiere, tiene también los días contados. Quiero mostrar, Carlos, el video, porque mucha gente estaba pidiendo, además de la foto, que mostráramos el video del reciente atentado contra Milei, y quiero que después lo conectemos con otras circunstancias. Vamos a verlo, a ver. Reflejo, fue arquero, la esquivó, miren. Fíjense a cuánto le pasa. Yo lo voy a ir pasando en cámara lenta. Ahí está el plano. Ahí aparece la piedra, mírenla en escena, entre la cabeza de Spert y la cabeza de Milei. Miren el tamaño de este escombro, de este adoquín. Miren por cuánto no le pasa. Esto me hace acordar bueno, obviamente que por algunos centímetros, pero en el caso de Trump fue por milímetros. El disparo Bueno, que le si roza la ustedes, oreja a Trump. si ustedes miran la terraza que está atrás, Sí, sí, recuerden el atentado a John Fisher al Kennedy. claro, claro. Pones ahí un francotirador y acá tenés otro tipo de resultado. Igual, si esto eran 20 centímetros hacia la derecha, esto le daba en la cabeza a Milei, y una piedra de este tamaño tiene la capacidad de quitarte la vida. Yendo a la Absolutamente, velocidad porque que va. además, como te explicaba, eran adoquines, que son las piedras más duras que fueron colocadas en la Argentina desde la época colonial para que Sí. pudieran soportar los carros, los caballos de aquel momento, y que se han ido sacando por razones de celeridad del tránsito, pero yo insisto que hemos vivido muchos atentados. Hace poco el atentado al senador Uribe. Bueno, acá está el atentado que se le hizo en su momento a John Fisher al Kennedy, el asesinato que se hizo, no está el de Uribe, ¿no? El de Pero Uribe bueno, no, el tenemos ataque a acá Juan Pablo. simplemente tenemos la foto de los instantes previos. Bueno, pero lo cierto es que estamos viendo mucha violencia de parte del narcosocialismo del siglo XXI a todos los líderes de la región. Claramente Colombia es un objetivo que los narcos tienen que defender, tienen un presidente que los protege, que viene del Frente de Liberación, es decir, viene del terrorismo previo a que el presidente Uribe, no el Uribe asesinado, sino que el presidente Uribe estuviera acabando con la FARC, y la nueva FARC que se ha creado a partir de un segmento de lo que eran la FARC está muy vinculado a Nicolás Maduro, al Tren de Aragua y naturalmente al Cártel Los Soles. Bueno, tenemos entonces información con Carlos Rucauf en vivo y en directo. Tenemos 13.000 personas escuchándonos, que están además colaborando. Muchas gracias a todos los que dejan su like, a todos los que han mandado superchats. Llevamos 28 minutos de diálogo. Si te parece, Carlos, podemos entrar a algunas preguntas que han llegado. Con mucho gusto. Bueno, acá algunas preguntas y otros son comentarios. Yo voy a leer la gente que nos ha mandado superchats. Si quieren enviar superchats, están invitados. A ver. Bombas que caen allá. A ver, dale, ponele play a esto antes. ¿No nos hace ver acaso que las bombas que caen allá caerán también aquí? Y que ya se anuncian. Y que simplemente lo que nos están es amenazando. Y que por tanto deberíamos alistarnos intelectual y físicamente también. ¿Cuáles son los peligros que se nos ciernen y cómo responder como sociedad que fuimos hijos de Bolívar y que somos latinoamericanos, no occidentales? Sabemos de Occidente y lo entendemos, pero también sabemos del África y la entendemos. Y también sabemos de los árabes y los entendemos, porque todas las sangres están en nuestras manos.
Bueno, acá nuestro productor, que no es Interesante, argentino, perdón, sí, interesante que diga todas las sangres están en nuestras manos. sí, sí, parece casi un acto fallido, ¿no? Digo que nuestro productor, que no es argentino, sino que es colombiano, está siempre muy al tanto de lo que dice Gustavo Petro. Entonces allí nos acaba de compartir este fragmento de video que entiendo que es muy, muy reciente y no sé qué encontrás en estas expresiones, Carlos, pero parece que Petro cada vez está jugando más cerca de Maduro, ¿no? Porque se la ve venir, porque debe estar su nombre también en la declaración que ha hecho este hombre tan peligroso, el Mayo Zambada, antes de su condena. Eh, yo te decía, mis informes dicen que la mirada está puesta con más cuidado ahora en Petro que en Lula, Sí. que Brasil ha tomado distancia fuertemente, que la frontera de Brasil no va a ser un colador para los que se escapen de Venezuela, pero también te comentaba, y lo he comentado en otros medios, pero a vos te lo comentaba en off, que se dice que hay 2 camionetas con lingotes de oro que estarían yendo hacia Colombia desde Venezuela, pero también les comenté, y te comento a vos y les comento a los que te siguen, que esas camionetas están individualizadas. Muy interesante. A ver, tenemos otro fragmento de 1 minuto de video donde se ve que le agradecen desde Venezuela a Petro. A ver, dale, ponele play. El presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos, unidos por la paz, por la prosperidad y por la soberanía. Le he dado la orden al ministro Padrino para que vuelva a llamar y conversar con el ministro Sánchez, ministro de la Defensa de Colombia, y siga dándose las coordinaciones para que la zona número 1 binacional, que engloba del lado venezolano a el Táchira y la frontera completa del Zulia hasta La Guajira, siga siendo defendida, limpiada de bandas narcoterroristas y sigamos construyendo las bases de una paz estable con igualdad, desarrollo social y prosperidad. Lo sucio que debe estar Petro, ¿no? Impresionante tu producción, la verdad, felicitaciones. Bueno, esto es una demostración de lo que estaba diciendo y Sí. yo pensaba que Maduro debe estar diciéndole cuídenme las camionetas. ¿Por qué le dice Maduro a Padrino que vuelva a hablar con el ministro de Defensa de Colombia? Porque no se hablaban. Hasta hace un mes estaba en tensión la relación entre ambos países. Nosotros nos habían dicho que era una tensión vinculada a que se estaban peleando por el botín. Parece que llegaron a un acuerdo y vamos a ver seguramente novedades en las próximas 2 o 3 días, pero estoy con gusto dispuesto a contestar las preguntas. Bueno, excelente. No, yo hago un último comentario sobre este video, que es que recordemos que Gustavo Petro fue un miembro activo de organizaciones guerrilleras, concretamente de una cuyo acto más famoso, cuyo atentado más famoso fue en coordinación con el cártel de Pablo Escobar. Es decir, gente que ha estado acostumbrada a operar junto con narcotraficantes. Con lo cual, decir que Gustavo Petro va a ser el encargado de luchar contra el narco colombiano-venezolano y que Nicolás Maduro, líder del Cártel de los Soles, va a ser el encargado de luchar contra el narco venezolano, la verdad que es para echarse a reír. Y acá un reciente... Sí, sobre eso, perdón, 2 comentarios. Una es, lo que están diciendo es voy a eliminar la competencia, y la otra es recordar que el hijo de Petro fue procesado y él confesó ante el fiscal que había recibido dinero de narcotráfico para la campaña de su padre.
Exactamente. Por último, antes de entrar en las preguntas, leo aquí un tuit reciente de Gustavo Petro, que también nos colabora Daniel desde la producción. Dice: solicité la militarización de la frontera de Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados. ¿Quién lo logra? ¿Cuáles son los dos estados? El colombiano y el venezolano al mando del líder del cártel de los soles. Claro, fantástico. Esto es fantástico. Digamos, como esto es una repetición en nuestros días de lo que uno podía ver en la serie del Padrino. Sí, exactamente. Bien, pasamos a las preguntas, porque hay mucha gente que nos ha escrito aquí con superchats. Este usuario dice: Maduro debería haberse dedicado a cómico, no tendría tanta plata, pero estaría tranquilo en su casa. Bueno, algunos son comentarios que yo simplemente voy a leer. Vos, Carlos, cuando quieras intervenir, adelante con toda libertad. Acá Gonzalo Germán dice: la condecoración de Maduro la canceló Macri por decreto 640-2017. Abrazo a ambos. Bueno, me alegro mucho, no lo sabía. Bien. Hernán dice: buenas tardes, Agustín. Después de ver lo que sucedió en Loma, solo quiero pedir que cuiden al presidente. Lo están sirviendo en bandeja para un atentado. Abrazo. ¿Qué opinas vos, Carlos? ¿Tendría que seguir este modo de campaña con caravanas y caminatas o habría que cancelarlas? No, obviamente yo estoy en desacuerdo con que el presidente se arriesgue no solo a un piedrazo, sino a un tiro, porque no solamente ha habido violencia contra él, también hubo ayer violencia contra su hermana en la provincia de Corrientes. Me parece que yo entiendo el deseo del presidente de ponerle el cuerpo a la campaña, de estar al lado de la gente, pero cuando vos estás al lado de la gente en una estructura donde hay sicarios venezolanos, es muy peligroso. Gracias a Ulises Gámez por este super sticker con donación muy amable. Aquí desde Honduras, Agustín, por favor, hablen de la relación que tiene el gobierno de Honduras con el régimen de Maduro y las consecuencias que esto puede traer para Honduras. Hasta donde nos puedas contar, Carlos, porque sé que te estás guardando información para la noche, pero lo que le quieras contar a Juan Núñez, que nos manda este mensaje de Honduras. El matrimonio gobernante en Honduras tiene muchas deudas con la estructura del poder venezolano. Cuando Zelaya huyó, cuando fue depuesto, fue protegido por el régimen venezolano, y Xiomara Castro llega al poder montada, obviamente, en el apoyo venezolano. Pero también quiero ser justo, ahí hubo un presidente de la derecha que está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Lo que demuestra dos cosas. Primero, que Estados Unidos no está haciendo una persecución ideológica, sino que está persiguiendo delincuentes. Y en segundo lugar, que así como yo digo que no me gusta ningún dictador, no me gusta ningún narcotraficante, no importa lo que diga, que piense, porque yo creo que hay gente que lo que pone es una presunta ideología para cubrirse de las críticas mientras roba. Sí, exactamente. Incluso han habido mutaciones de guerrillas muy ideologizadas en sus comienzos que terminaron siendo simples bandas de narcotraficantes, como ocurrió, por ejemplo, con la FARC en Colombia, que ya de ideología no tienen más que una especie de maquillaje ideológico para en realidad llenarse los bolsillos con el narco. Juan Pablo dice: qué excelente vivo y qué placer ambos. Inmenso abrazo al gran doctor Rucauf desde Tandil, Argentina. ¿Qué resultado estiman para las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá intentos de escalada de violencia hacia el presidente? Dice Juan Pablo. Bueno, lo de la escalada de violencia lo acabo de decir. Yo creo que en las elecciones del 26 de octubre el presidente Milei gana en todo el país y por mucha diferencia respecto del kirchnerismo. Bien, saludos a Agustín y Carlos, aquí nos mandan un saludo. Aquí alguien desde Chile, Fabricio, dice: ¿será posible que aquí en Chile caigan políticos financiados por Maduro? También el estallido social del 2019, dice. ¿Qué opinas sobre Bueno, lo de ese Chile? estallido social evidentemente tuvo financiación externa. No puedo saber cuál, pero la forma en que ocurrió fue una forma muy sincronizada por redes sociales, que venía siendo utilizada otra vez desde el lugar inverso por activistas antichinos en Hong Kong. Recuerdan que primero fue lo de Hong Kong y después fue lo de Chile. De esos fuegos, las cenizas terminó siendo el gobierno comunista de Boric,
mi sensación es que lo importante es que va a perder en noviembre el comunismo en Chile. Acá yo agrego una información respecto de Chile, y es que cuando ocurrió el estallido social, Diosdado Cabello en un video dijo lo siguiente: lo que está pasando es apenas la brisita, ahora viene el huracán bolivariano, y solo una semana antes había ocurrido la revuelta indigenista en Ecuador y poco después ocurrió una revuelta muy violenta en Colombia, donde quisieron prender fuego el Palacio Legislativo contra Iván Duque. Todo esto, bueno, evidentemente quizás algún día lo sepamos mejor, pero son signos de los dictadores venezolanos que se arrogaban en ese momento haber sido los impulsores. De hecho, me acuerdo yo de una comunicación de OEA para con Sebastián Piñera, que ya le advertían que se podía venir un estallido social una semana antes de dicho estallido, con lo cual información al respecto hay gente que sí la manejaba. Acá dice: viva la libertad por una América libre de narcoestados, dice Kelly, desde Estados Unidos nos manda allí una donación, gracias a este miembro, este usuario que se hizo miembro del canal. Le queda poco al allendista de Narcolás más burro. Narcolás más burro, nos dicen desde Chile. Qué ocurrente, está muy bueno. Este seguidor dice: en Cuba ya están reclutando jóvenes para enviar a Venezuela. Lo mismo de siempre. ¿Qué opinás de Petro en todo esto? ¿Crees posible que se entreguen? Bueno, ya sobre Petro ya hemos hablado, pero no hemos mencionado esta vez a Cuba. ¿Tenías esta información, Carlos, de que están reclutando jóvenes? Yo creo que mejor que no manden jóvenes a Venezuela y los dejen en Cuba, porque los pueden necesitar. Bien, tal cual. Rebeca Cuevas, una gran amiga de México, dice: doctor Rucauf, mi mamá es súper fan suyo. Abrazo desde México. Bueno, acá estamos dos generaciones, ¿no? Los fans de mi entrevistador tienen menos de 40 y los míos tienen más de 50. Pero estamos llegando a un público muy, muy amplio. Andrés dice: los crímenes contra la sociedad deben ser pagados. Esto es una cosa fuerte. Pagados con la vida. Make public execution great again. Bueno, hay gente que pero está evidente. Sobre esto, déjame un instante sobre esto. Dale. Yo no digo que no merezcan todas las calamidades, estas basuras que han torturado a su pueblo. Y voy a decir una vez más, para los que piensan desde la izquierda y no nos creen, vayan, por favor, al informe Bachelet sobre las torturas en las mazmorras de Maduro, Cabello y Padrino López. Ella es una expresidente socialista de Chile, no importa que pensemos distinto, pero hizo esta investigación que quedará en los anales de las Naciones Unidas como una demostración de contar objetivamente cómo una dictadura no debe ser, dejar de ser comparada con otras dictaduras. Ninguna dictadura sirve. Ahora, respecto al tema de la muerte, Maduro muerto es el deseo de sus socios en todos los países, para que no hable. Totalmente. Ramón, querido, gracias por tu membresía al canal. Voy a leer algunos más y ya nos vamos. Alejandro dice: ojo, si Trump regresa a sus barcos con cualquier excusa y no impone su fuerza, su credibilidad se vendrá a cero y Maduro y sus iguales ya no temerán a nadie. Esperemos que no sea el caso. Aquí otro usuario. Muy interesante eso que acaban de decir, porque eso demuestra, por contrario sensu, que esto no es una cosa baladí, porque con lo que está haciendo de mandar un dispositivo militar y lo que ha dicho Pat Bondi, la fiscal de Estado, y lo que ha dicho la vocera de la Casa Blanca, que vos bien marcaste, la parte específica la leyó, no la improvisó. Es imposible que retroceda en este momento Trump. Trump es un hombre que puede retroceder en una negociación comercial. Acuérdense cuando mandaba los barcos al Yemen y decía que no iba a bombardear el Yemen y lo bombardeó. Acuérdense cuando decían que no iba a atacar el enriquecimiento de uranio de los ayatolas iraníes y los atacó. Yo creo que esto lo único que nos resta saber es día, hora y decisión de si es extracción, si es ingreso o si es que se los entreguen. Yo no creo realmente que Diosdado Cabello se entregue nunca, pero Maduro es capaz. Sí, y con el informe de Revista Semana que comentábamos la vez pasada, que el verdadero jefe sería Diosdado Cabello y que Maduro ya habría amagado con tirar la toalla,
después del monumental fraude de julio del año pasado. Ahí también hay un indicio interesante al respecto. Gracias a Berta por esta donación que nos hace desde Honduras. Gracias a Alex también por su donación. Gracias a Ramón. Y acá este usuario dice, doctor Rucauf, saludos desde California. Gracias por ser una voz de la razón y la justicia. Los venezolanos en el exilio le agradecemos mucho. Viva Argentina. Todos son saludos con mucho cariño para lo que está haciendo el doctor Rucauf en todos estos días. José Manuel dice, los castristas han traficado con drogas, sobre todo durante la Guerra Fría, y nunca fueron tocados por Estados Unidos. Mientras sacaban a Noriega, Castro traficaba, recordar el caso Ochoa. Bueno, es muy interesante recordar que la diferencia esencial es que tenía protección. Castro era protegido por la Unión Soviética. Cuando se habla de la Guerra Fría, la mayoría no la vivió, porque por razones biológicas, yo soy uno de los que la viví, en el momento en que se pone en juego realmente la seguridad nacional, cuando Khrushchev manda misiles a Cuba, entonces ahí Kennedy se pone firme y viene lo que se llamó la crisis de los misiles. Es decir, el conflicto con Cuba no quedó saldado porque quienes fueron, los patriotas que fueron a Bahía Cochino, fueron traicionados. Algo que hablamos en la primera transmisión que hemos hecho juntos. Aquí, gracias a este usuario por las 50 membresías como regalo, muy amable. Eso siempre nos ayuda a llegar a mucha más gente. Viva mi presidente Trump, por una Venezuela libre, dice Adriana Cabreja. Gracias por esa donación. Aquí desde España nos dice, saludos Agustín y señor Rucauf desde un boliviano en España. Pronto se verá una Venezuela y Bolivia libre por una América Latina. Cárcel para Maduro, Evo, Petro, etcétera. Bueno, la gente está muy entusiasmada con lo que podría pasar al corto, mediano plazo en distintos países de nuestra región. Bueno, en Bolivia ya pasa. Sí. En Bolivia ya pasa. Se acabó esta basura de Evo Morales y el MAS. Vienen contrincantes de diversos sectores del centro derecha. Los bolivianos elegirán uno u otro, pero lo cierto es que nos estamos librando además todos de un país que es aliado militar de Irán. Efectivamente. Ulises Gámez, gracias por esta donación. Y la última, Carlos, dice, ¿cuánto tiempo cree que podría durar el despliegue militar de Estados Unidos? ¿Podría Maduro ir para Cuba? ¿Qué tan importante sería la caída de Cuba? Bueno, primero, no sé el dispositivo porque esto es claramente un secreto de Estado. A mí lo que me dicen que esto lo decide finalmente el presidente Trump, que tiene una conducción táctica de Marco Rubio, que, como decíamos hace un rato, hoy iba a estar instalado en el Comando Sur de los Estados Unidos. Y el otro tema, yo creo que todo necesita que se caiga la primer pieza del dominó. Ese juego que teníamos cuando éramos chicos, que muchos de ustedes no conocen, pero que era un juego donde vos tirabas un dominó y se caían todos los demás, y que en materia política fue convertido en un axioma por Henry Kissinger. Carlos, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, nos encontraremos en otra ocasión cuando tengamos más información que consideremos que la gente necesita saber. Te mando un gran abrazo y al resto, a la gente que está del otro lado, atentos que esta noche Carlos Rucauf va a estar también hablando sobre Honduras por la televisión. Carlos, querido, un gran abrazo. Abrazo grande a todos.